Bueno, lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, que iba a estar Gerardo Rico, es uno de los pilares, no Rico, el movimiento que él lidera es uno de los pilares a nivel nacional del proyecto de la presidenta y del modelo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es diputado de la provincia de Santa Fe, del bloque para el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y ejecutivo nacional del movimiento a nivel nacional. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por venir. Muy buena. No, gracias a vos. Porque hermano, es difícil encontrar, ¿no es? Porque acá me dice el comisario político que tenemos nosotros acá, los trabajadores, me dice, nunca traes a nadie del Frente, ningún diputado del Frente para la Victoria. Digo, pero lo que pasa es que los jueves están todos, claro, trabajan todos en la Cámara de Diputados y nadie quiere faltar. Entonces, hoy, bueno, por suerte tuvimos que andaba Gerardo por acá y lo trajimos. Bueno, Gerardo, ¿cómo está todo? Bien, todo en orden, todo es... Es decir, a nivel provincial, el movimiento Lita tuvo tiene un poder importante dentro de lo que es el justicialismo, lo que es PJ. Se ha obtenido fundamentalmente la departamental Rosario, con un hombre joven, que es Tonioli, quien se ha hecho cargo de la departamental. Esto es una estrategia, es una forma de... Es una unidad que han hecho con todo. ¿Cómo se manifiesta? No, primero, digamos, nosotros, digamos, somos peronistas, es decir, tenemos una identidad desde el punto de vista como agrupación política, que es el Movimiento Evita, y participamos de este proceso que comenzó en el 2003, por más que todos venimos de una experiencia anterior de militancia desde hace muchos años, digamos. No es una estrategia en particular, sino al ser peronistas creemos que la forma de participar del peronismo es dentro de la estructura partidaria, y en ese sentido, bueno, hemos militado mucho durante muchos años en función de las políticas que había en la provincia por parte del PJ y el Estado provincial, ¿cierto? Estábamos realmente al margen de este proceso en todo el tiempo de Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obey. Bueno, se abrió esta... ¿No fuiste funcionario? ¿De quién de ellos? Tuve 6 meses en Cultura de Jorge Obey, la primera vez, en el 90. Después que te peleaste conmigo, me fuiste a buscar a la radio, ahí te renunciaste. Sí, desde el miedo que tenía. Sí. Y bueno... Pero no estabas de acuerdo con la política de Obey, por eso te fuiste, eso es la realidad. No, esa es la realidad, digamos, sí. No estaba de acuerdo. Sí. No estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo con un montón de cosas, y fundamentalmente no estábamos de acuerdo, no con la administración, sino creo que estábamos de acuerdo con la idea política que él tenía, o que tenía Carlos Alberto Reutemann, que eran socios en todo ese proceso. Y bueno, a partir del 2003 se crea, digamos, como continuidad histórica de un proceso de muchos años, lo que es el Movimiento Evita nacionalmente, y bueno... ¿Desde el 2003 viene el...? Sí, desde que asume Néstor Kirchner. En ese momento nos planteamos, digamos, desarrollar una organización política que apoye este proceso político que comenzó en el 2003. Creíamos que era una oportunidad histórica que había que desarrollar en todo el país, y bueno, nos juntamos una serie de compañeros. Bueno, y a partir de eso, la verdad que fundamentalmente no por la estructura política, sino por la política que desarrollamos hoy por hoy, digamos, podemos decir que es la organización más grande del país, digamos, bueno, es de la cantidad de militantes. Fue uno de los más importantes en el acto que se hizo en Buenos Aires con Cristina, donde la juventud se presentó allí. Ustedes fueron los que más gente llevaron, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tenemos, digamos, la verdad es una estructura muy militante, es decir, digamos, había casi... entre los que estaban adentro y los que quedaron afuera, porque estaba totalmente colmada la cancha de Vélez, éramos casi 50.000 compañeros. La segunda agrupación que había era la Cámpora, con 8.000, 9.000 compañeros, pero bueno, creo que lo más importante está en la política, y digamos, para contestarte a la pregunta anterior, Armando, es decir, sí tuvimos una participación concreta acá en el PJ en la provincia de Santa Fe, sí. Es decir, tenemos desde unidades básicas a nivel... seccional, diríamos, en Rosario y Santa Fe, o en las unidades básicas de los pueblos de la Intendencia, tenemos más de 500 compañeros en la estructura del PJ. Creemos que a través de eso es donde se cambian las cosas, no desde afuera y peleándolas, sino desde adentro y discutiendo. Y bueno, y entre ellos uno de los puntos centrales de la acumulación es que, bueno, que Eduardo Tonioli, que es del Movimiento Evita y nos acompaña desde hace tiempo, que era muy joven, es el secretario general de la departamental. Y después, uno de los puestos más expectantes de José Luis Berra, ¿cierto?, que es el responsable en Santa Fe, es el secretario de organización de PJ en la provincia, y después, bueno, tenemos más de 20 congresales nacionales, cerca de 80 congresales provinciales, así que es
Es decir, realmente los frutos participan de mucho activamente en el la PJ. conducción, en la conducción. Exactamente. La conducción. Yo decía, y lo comentaba siempre, que este año iba a ser un año difícil porque no iba a haber política. Pero se ha adelantado el año político a través de las elecciones legislativas, que son fundamentales, que son importantes y que ratifica o rectifica el modelo vigente, ¿no es cierto? Siempre y cuando que sabemos también aquellos que llevamos años que la gente siempre a veces prefieren elegir a legisladores opositores y no a los oficialistas. Pero se ha adelantado ya, y hay candidatos, incluso a la presidencia de la Nación. En el caso, por ejemplo, de Scioli, donde Scioli manifiesta tener su ambición de querer ser, ambición lógica, ¿no?, de querer ser presidente si la presidenta no es reelecta, o no hay una reforma de la Constitución para poder volver de nuevo a ser candidata. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Mira, en principio nosotros creemos... Porque hay mucha gente que lo ha criticado, gente del mismo kirchnerismo, ¿no? Sí, yo en general, digamos, que no creo que es decir, discusiones, disputas en la política es permanente, ¿cierto? Es decir, como diría algún troquista, la revolución es permanente, el proceso es permanente, digamos. Lo que sí creo es que es la etapa fundamentalmente de gobernar y no de desarrollar posibles candidatos, digamos, al margen de que todo el mundo tiene el derecho a ser candidato, pero creo que en este año fundamentalmente, que no es un año electoral, claro, creo que la cosa pasa por otro lado, pasa por, desde el punto de vista nuestro, de profundizar este proceso, de lo que se llama sintonía fina, de ir por más o por todo, como decimos también, y de la oposición, creo, de construir realmente una oposición concreta en Argentina. Cosa que no hay, ¿no? Y cosa que no hay. Entonces, yo lo que creo que habría que desarrollar un trabajo intelectual para ver de qué manera desarrolla un proyecto alternativo, cosa que hoy no hay en Argentina. En vez de, a lo mejor, que haya permanentes diatribas, insultos... ¿Macri es oposición? Sí, yo lo que creo que claramente representa un espacio político en Argentina, es decir, en la cual no coincido en nada, estoy en la antípoda de este proceso, pero creo que Macri representa a lo que fue las políticas neoliberales en Argentina de la década del 90, es decir, lo que fue Menem, lo que fue de la Rúa inclusive, lo que fue Cavallo, y que creo que lo expresa y hay una porción de la sociedad que apuesta a ese proceso y vuelve para atrás. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, yo lo que creo que tiene una incidencia, digamos, no tanto, no sé si Macri en particular, Macri, diríamos, sería el punto central de acumulación, pero sí que coinciden con esta política. Y bueno, ese espacio político está, yo creo que es el opositor más claro y concreto que existe al gobierno nacional, a 4 años vista, y todos estos movimientos tienen que ver no con una coyuntura del año que viene, digamos, elecciones electorales. Elecciones legislativas, sino que tiene que ver con la lucha por el poder que viene dentro de 4 años y la que viene de ahí en más. Pero creo que Macri expresa realmente un espacio político que existe en Argentina, que no coincido, pero que es una realidad concreta. Que es el único que está armando una estructura nacional, ¿no? Sí, está armando y además que los demás tengan estructura nacional, no hay candidatos visibles, no hay opositores. No hay, la verdad, la verdad, te encontrás con una situación donde... Bueno, acá en la provincia está Wiener, ¿no es cierto? Va Wiener y el socialismo, o el Frente Progresista, pero después no, a nivel nacional todavía no ha crecido absolutamente nada. No, es una estructura que, digamos, que sí tiene relevancia en Santa Fe, que la gente la vota, que cree que es buena, que cree que administra bien, pero que bueno, que en el país... ¿Y vos qué crees? No, yo creo que administra muy mal. Yo creo que, primero ministra, digamos, yo no estoy de acuerdo con administraciones, yo creo que... gestionar. Hay que ejercer el poder, digamos, concretamente. Yo creo que no ejercen el poder, no cambian ninguna estructura, yo creo que no son socialistas, digamos. Es decir, yo creo que tendría que tener otro nombre realmente, porque no representa realmente, por lo menos si fueran socialistas, vos decís, cuestiono al socialismo de este lugar, de esta manera, creo que no. Es decir, ellos no han cuestionado absoluto durante 4 años de la gestión de Wiener ninguna matriz económica, ¿cierto?, real y concreta de las corporaciones, y eso por un lado, y por otro lado administraron mal, es decir, que sería el segundo espacio, o tiempo, diríamos, administraron mal, es decir, tuvieron una provincia, digamos, donde tenía un superávit de 500 millones de... 1.500. Sí, 500 millones de dólares. Ah, de dólares, sí. Casi. Y, ¿cómo se llama? Y hoy Wiener le deja a Bonfatti una administración con 1.600 millones de deuda contra. Por eso le tuvimos que votar las letras, porque si no la gente no cobraba el sueldo este mes. Es decir, entre otras cosas. Entre otras cosas.
había una responsabilidad política de parte de nosotros, el Frente por la Victoria, el Movimiento Evita, de tratar de tener de hacer una oposición seria y no poder. ¿Por qué? Porque de última el perjudicado no sería un partido político, sino la sociedad y el pueblo santafesino. Entonces, ahora, yo creo que no hay ideas, es decir, el eslogan de las ideas creo que no existe, digamos, creo que esto es una continuidad del gobierno de Wiener y el discurso de Bonfatti tiene que ver con eso, es decir, dijo exactamente las mismas cosas, casi era una fotocopia del discurso que había planteado Wiener al principio con lo que iban a hacer. Y Bonfatti planteó lo que iban a hacer de aquí en más, cierto, sin tener en presente que ya habían pasado 4 años, y 4 años donde ellos estuvieron gobernando, gestionando. Y lo único que hay una apertura diferente, por lo menos en el diálogo. Es decir, nosotros con Wiener durante 4 años, yo fui diputado los últimos 4 años, ahora fui reelegido, en los últimos 4 años, primeros 4 años de Wiener, no tuvimos una sola reunión durante 4 años. Habla del consenso, digamos, habla de discutir, de dialogar las propuestas, no tuvimos una sola oportunidad. Desde que estaba Bonfatti, por lo menos tuvimos la oportunidad de decirle, no estoy de acuerdo, o decirle que sí estoy de acuerdo. Esa es la función de la oposición. Pero tuvimos la oportunidad de que nos llamaran, de que habláramos, de discrepar inclusive, ¿no? Porque eso es parte de la democracia, parte de las ideas, pero por lo menos tuvimos esa oportunidad, cosa que no nos la dio Wiener durante 4 años. Creo que en eso... Para terminar, ¿estás de acuerdo con la reforma impositiva? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece? La provincia está muy con un déficit, con una crisis financiera. ¿Esto podría solucionar la crisis que tiene la provincia? No, yo lo que creo que en principio yo no le llamaría reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria es un proceso de mucho tiempo donde primero uno discute esto no únicamente con los partidos políticos, sino lo discute con todos los sectores que representan los intereses de distintos intereses, los industriales, los agropecuarios, la gente común, porque el urbano es el impuesto inmobiliario urbano, tiene que ver con la gente común. Es decir, yo creo que hay, por un lado, tratar de ver qué es lo que pasa en la sociedad. Eso es un trabajo largo que no se puede resolver de un día para otro en una legislatura. Sí creo que lo que hay es una política de aumento de impuestos, ¿cierto? Entonces creo que en vez de decir reforma tributaria, porque sería un insulto a la intelectualidad, habría que decir que esto es un aumento de impuestos. Nosotros sobre eso estamos trabajando sobre ese punto, porque calculo que se discutirá a fin de mes, primera semana de junio. Yo lo que sí creo es que nosotros por lo menos no vamos a permitir que se aumente el 120% el inmobiliario urbano, ya que esto primero no está desclasificado en sectores sociales, es decir, influyen todos de la misma manera y por lo tanto, bueno, y creemos que no es que tienen que pagar más aquellos que ya están pagando casi, ¿cierto?, con un impuesto que más o menos está sobre la evaluación real del bien. Es decir, hay otros medios por los cuales ver de qué manera se logra. Nosotros, digamos, para hacerlo sintético, había una política, digamos, tributaria que definió Obey en particular, que decía, y era su campaña electoral, que decía, nosotros no aumentamos impuestos durante 4 años. Fue demagógico eso. Después, la política, creo que no es una política peronista. La política peronista es aumentarle a los que más tienen y no aumentarle a los que menos tienen. Por supuesto. Por lo tanto, estamos en contra de eso. Y nosotros, la tercera posición que sería, es esa, digamos, tratar de ver cómo recaudo, ¿cierto?, pero los sectores que tienen mayores niveles de ingresos, y a los otros lo que tenga que ver más o menos con los niveles de inflación normales, diríamos, y lo que fueron las paritarias laborales. Es decir, que tenga que ver con eso y no con una realidad que únicamente sea meterle la mano en el bolsillo al ciudadano, en este caso a los... Vos imaginate, vamos a ponerle una casita de la zona sur de Rosario, de clase media para abajo, paga mucho más, 4 veces más que una hectárea de tierra. Y el revalúo fiscal de la hectárea de tierra que estaba a $1.000, hoy vale $20.000 en la zona sur de la provincia. Entonces quiero decir que hay que buscar la equidad. Y creo que lo que no se busca es la equidad y muchas veces se negocia esa equidad, ¿cierto?, a los intereses de los que más tienen. Muy bien. Gracias, Gerardo, por haber venido. No, gracias a vos, Armando. Muy bien. Nos vamos al corte y ya volvemos.